Granada TV, hablamos hoy de, pues mira, de niños, de padres, de situaciones distintas, de experiencia y de una asociación que está vinculada a los padres adoptivos y a los hijos adoptivos. Lo tengo aquí apuntado porque no creo que se me olvide ni fallar el nombre. Adopción Punto de Encuentro. Y vamos a hablar con alguien que tiene mucho que contar y una experiencia muy enriquecedora. Ella es María Martín Titos. Muy buenas. Muy buenas, Jero. Oye, qué bien tenerte aquí en Granada TV y que charlemos un ratito. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí en Granada TV, que seas tú la persona que me esté entrevistando, porque sabes que siempre para mí es una delicia, porque además sabes cómo preguntar, cómo también nos llevamos indagar. muy bien y tenemos muy buen feeling en la entrevista. Bueno, aparte de eso, yo no regalo piropos así como así, pero estoy encantada. Oye, María, qué importante es normalizar situaciones y normalizar realidades distintas dentro de la sociedad, del ámbito familiar y todo, y tú tienes una experiencia muy importante y más con tu asociación. Sí, y además es curioso porque hay que decir la palabra normalizar cuando la mayor riqueza que tiene el ser humano es la diferencia. Totalmente. Y lo diferente. Exacto. Pero tenemos siempre que normalizar, porque te lo estaba comentando previo a esta entrevista, que siempre me gusta machacar mucho en el tema de que en esta sociedad el cambio nos asusta y todo lo que sea diferente pues no lo entendemos y las personas diferentes lo pasamos mal, pero es que el ser diferente es una virtud, es una ventaja y precisamente Adopción Punto de Encuentro es la primera asociación 2.0 que la creó y la fundó una mamá adoptiva que se llama Mercedes Moya, que es mi compañera, con la que en los últimos 15 años pues he hecho un sinfín de proyectos, y ella realmente es una asociación, la mayor plataforma web en temas de adopción y acogimiento que existe. ¿Ah, sí? No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hay colaboradores, de Europa, de Estados Unidos, hay artículos interesantísimos, la visita es abrumador y tan solo tiene 7 años. Tiene 7 años. Imagino, María, que todo aquel que acude a la asociación, pues como bien hablabas de personas distintas, de realidades diferentes, cada uno es un mundo, es una historia y es un tema totalmente distinto. Totalmente diferente. Además, en el tema de la adopción tendemos a idealizar mucho y a creer historias muy bonitas que luego para nada es la realidad. Yo recuerdo cuando empecé la adopción de mi hijo, recuerdo que primero hice un blog y a través de ese blog sobre pues, problemas de fertilidad y tal, porque a mí me ayudaba mucho leer en internet pues otras personas que estaban pasando por ese proceso. Yo ahí ni siquiera todavía tenía claro que iba a ser madre adoptiva desde que era una niña. ¿Ah, sí? Desde que era una niña. No es una necesidad que te surja cuando eres más mayor. No, yo lo tenía claro desde que era niña, siempre tenía una sensibilidad especial para ciertas cosas y en eso siempre decía, quiero ser mamá biológica y mamá adoptiva. Y en mi caso la vida, pues madre biológica no me lo puso fácil, no pudo ser la primera vía y de momento no. O sea que no. ¿Te ha quedado como... No, nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero no. Y todo me llevó a la maternidad adoptiva. Pero empecé un tratamiento de fertilidad. Y en ese tratamiento de fertilidad, bueno, pues evidentemente no llegaba nunca a buen puerto, pero es un proceso muy duro. Y en ese proceso a mí me ayudaba mucho pues leer blogs, leer testimonios pues, de otras familias, de otras parejas, de otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Y en esas lecturas decidí crear yo un blog y empecé a contar desde cero mi experiencia de esos tratamientos de fertilidad. Qué bien. Y entonces, bueno, pues sin quererlo, simplemente de ser una manera de desahogo, pues sí, empezaron a escribirme de todas partes del mundo. Y cuando digo del mundo, del mundo. De todos los continentes. De todos los continentes. Tenía a veces que traducir las cartas que me mandaban porque había días que podía recibir 100 cartas. Y entonces a partir de ahí pues empecé a adentrarme en ese mundo de la escritura, a darme cuenta, bueno, pues que había un mundo virtual
que nos unía a muchísimas personas que ni nos conocíamos, pero que a veces incluso tenías más conexión con ellas que con gente... Sí, con gente habitual de tu día a día. Exacto, y de eso te estoy hablando hace ya 15 años de aquello. Y bueno, pues a partir de ahí luego todo me llevó al proceso de adopción y continué con el tema de adopción. De hecho, el blog lo llamé Adopción de Hermanos en Rusia. Ah, sí, claro, porque tu Mi adopción... hijos son de Rusia. Tus hijos son de Rusia. Que también la vida me llevó allí, porque en un principio tenía claro que iba a ir a adoptar a Etiopía. Bueno, cómo hemos cambiado, ¿no? Tú fíjate, en Etiopía todos lo que son los expedientes se colapsaron porque se puso de moda. Y dijeron que hasta que no se resolviera no se iba a continuar adoptando allí. Luego en China tampoco se podía porque bueno, los requisitos eran ya brutales los requisitos, no podía ya tener ni gafas, un poder adquisitivo muy alto, un nivel de estudios también alto. Y luego la juventud, yo tenía cuando eché los papeles de adopción 25 años. Qué jovencita. Y fui madre a los 27, para que veas lo claro que lo tenía. O sea, claro, tu embarazo duró 2 años. Mi embarazo duró 3. 3 años. 3 años. 3 años. Qué barbaridad. Es muy complicado, no sé ahora y nos lo cuenta un poco a lo mejor la diferencia. Sí. Cuando eras más jovencita, 25 me has dicho, ¿no? 25 cuando eché los papeles. 25 cuando echaste los papeles al momento actual para poder adoptar. Además, yo siempre digo que la idea de la adopción, de darle una vida a niños que lo necesitan, creo que es una de las cosas más maravillosas que pueden pasar. Es muy diferente los trámites, las dificultades que te ponen. Pues mira, primero te voy a decir que si los niños lo necesitan, más lo necesitan los padres. ¿Sí? Totalmente. El adoptar no es un acto de caridad, porque además por lo que te cuesta una adopción, aunque sea nacional, que te dicen que nacional es gratuita, bueno, gratuita, tú tienes que pagar notarios, abogados, tal. Lo que te cuesta una adopción, puedes apadrinar, yo que sé, a cuántos niños, por ejemplo, y darle una oportunidad. Ser padre y madre adoptivo es un acto egoísta, igual que es decidir ser padres. Y esos niños no eligen ni te escogen como padre o como madre. Qué bonita visión. Y entonces, claro, cuando dicen eso, cuando te dicen, tienes el cielo ganado por lo que ha hecho, no, perdona, es un acto egoísta. Yo quería ser madre, y quería ser madre a toda costa. Yo y todas las madres adoptivas, o las madres biológicas, o sea, todo el mundo que quiere tener hijos, y el niño o la niña no decide. No decide nunca. Nunca. Entonces, mis hijos se encontraron con unos padres que querían ser padres y que cogieron y que fueron, que hicieron todos los trámites posibles y de buena primera les dice, yo soy tu mamá, este es tu papá, y ahora me dice mamá y papá. Y tú realmente eres un desconocido y una desconocida que te están diciendo mamá, pero realmente ni hay un vínculo, ni hay todavía un amor, ni hay un cariño, ni siquiera saben qué es lo que les pasa. Eso se gana con los años, no con los meses, con los años. Y más cuando a lo mejor son adopción también de niños mayores, porque en mi caso mi hija tenía casi 6 años y mi niño cumplió a la semana 3. Entonces ya tenía unas vivencias, tenía unos miedos, hablaba un ruso perfecto. Y yo la saqué de su mundo, tanto a la niña como al niño, los sacamos de su mundo, los trajimos aquí y encima ellos descubren el mundo por primera vez y le dices que este es tu tío, este es tu abuelo, yo soy tu madre, el otro es tal, y ellos tienen primero que aprender a ser niños, porque sus circunstancias no han sido fáciles. Un niño no está dado en adopción por una historia idílica, si está dado en adopción es porque viene una historia muy dura, pero es que los padres adoptivos también tenemos un mochilón detrás, porque tenemos que hacer un duelo del hijo biológico que no ha llegado. Y quien diga lo contrario y diga, ay, yo no, yo quería, no, tú querías, no, mentira. Y mira que no me gusta generalizar, pero todos tenemos en nuestra mochila nuestras cargas, nuestras piedras. Y los niños igual. Y es un trabajo tan grande el que hay que hacer, tanto los padres como los hijos, que no es un proceso de meses, sino de años. Por eso muchas veces hay adopciones fallidas, porque tiene años, Jero, en idealizar cómo será tu hijo o tu hija. Y tú no lo idealizas en que va a tener problemas o en que va a tener tal. Tú idealizas la perfección y además dices, como llevo tantos años intentando adoptar, es que a mí me tiene que salir bien. Lo mejor. Hombre, esto es como que te compensa, ¿no? Hombre, el dinero que me estoy gastando, los años que llevo yo aquí de espera, la montaña rusa que yo vivo entre que me llaman, no me llaman, me asignan, no me asignan. Pero si cuando nos asignan nuestros hijos,
yo recuerdo que me sentía una muy mala madre. Yo decía, si yo ya soy capaz de pensar así, el día que tenga a mis hijos, ¿cómo voy a ser? Porque los padres adoptivos lo primero que hacen cuando nos asignan, el que tiene suerte y le mandan la foto con un expediente médico, pues tú coges y miras y te pones a mirar y te da una ilusión tremenda, pero también estás mirando de que ese niño no tenga ninguna enfermedad, no tenga nada. Entonces, que digan que es un acto de caridad, pues no, es un acto egoísta. Y más cuando te está diciendo, ¿no?, que no tenga ninguna enfermedad, que no, o sea, que no me vaya a venir con problemas. Aún así, eso no se escoge, ni en la adopción, ni en lo biológico. Ni en lo biológico. Y entonces, en esta vida, el destino es el destino. Y está ese hilo rojo, ¿no?, la leyenda del hilo rojo, que nos une a las personas que vamos a estar destinadas. Y mi hijo, yo he tenido que ir a otra parte del mundo a por ellos, pero es que tenían que ser ellos y no otros, Jero. ¿Tú recuerdas el momento en que los viste? Yo recuerdo el momento en que los vi. Recuerdo la primera vez que vi a la niña, porque los vi por separado. La niña, al tener casi 6 años, estaba en orfanato, y el niño, al tener 2 añitos y medio, estaba en la casa cuna. Entonces, a ellos los separaron cuando tenía el niño 15 meses. Y el niño directamente a la casa cuna y la niña en el orfanato, y fue la primera que vimos fue a la niña. Llegábamos muy tarde porque habíamos tenido retrasos en los aviones, y cuando llegamos nos metieron en el despacho de la directora del orfanato y se sorprendieron de los jóvenes que éramos. Todo el rato ¡ay, pero qué jóvenes! ¡Qué padres! ¡Madre, qué guapa, qué joven, qué tal! Claro, y yo miraba a la traductora y decía, ¿pero qué le pasa a esta gente? Y me dice, bueno, pues... Y entonces empezó la directora a contar que hacía 3 años que nadie iba a adoptar al orfanato, porque a partir de los 3 años ya se consideran niños mayores. De hecho, a partir de 3 años pasan al orfanato, y nadie quiere adoptar a niños mayores, nadie. El egoísmo del que hablamos. Claro. Entonces, cuando yo estaba allí, pues de todo eso, y de buena primera escucho, daba ahí. Y me asomo por la puertecilla del despacho de la directora y veo una niña que yo decía, esa es la niña de la foto, no me suena, esa es la niña de la foto. Y una carilla asustada, con las manillos así, se mete en el despacho y hacía así, y me miraba, y así, y me miraba. Y yo, que tenía un peluche para ella, pues me acerqué con mucho cuidado, porque no lo había... Yo tenía ganas de abrazarla, pues como somos en Andalucía. Claro. Yo estaba deseando de agarrarla y de abrazarla y de tal, pero digo, a esta niña la asusto, que me sale corriendo y dice, la loca esta que me toca de madre. Y total, que yo la vi y le doy el peluche y en ruso le pido permiso para darle un beso. Y entonces me porque tú tuviste que aprender ruso. Yo aprendí ruso porque cuando eché los papeles de adopción y nos hicieron todo el de idoneidad, la valoración de idoneidad, pues pedimos para 2 hermanos de 0 a 5 años. La valoración fue mucho más difícil porque, claro, se echaban la mano a la cabeza, decían, pero bueno, con 25 años tienes tan claro que quieres 2. Y yo decía, mira, si el proceso está costando tanto, más vale ir por 2 que ir por 1. Tirón, claro. Que tampoco sabía muy bien lo que decía. Y el caso es que en la valoración de idoneidad me pusieron en un sinfín de casos y de cosas que podíamos vivir para que yo fuera consciente de lo que estaba diciendo y de lo que quería, de adoptar a unos niños mayores. Yo en esos 3 años me preparé, fui a todos los cursos habidos y por haber, me leí yo no sé cuántos libros, hablé con no sé cuántos profesionales. De ahí la importancia de las asociaciones, porque tiene ahí un apoyo importante. Y luego además, cuando ya me dijeron que sí, que idoneidad para de 0 a 5 años, yo ya sabía que mínimo 5 años tenía uno de mis hijos y que iba a hablar un ruso perfecto, y empecé a aprender ruso. Y luego, un año antes, nos asignaron el sitio donde eran los niños, allí en Chita, en la Siberia Oriental, y entonces ahí ya, por supuesto, ya fui a full a estudiar ahí ruso, porque sabía que en el juicio me iban a preguntar, porque sabía que con mi hija me iba a tener que comunicar, o con mi hijo, en ese momento no sabía si iban a ser 2 niñas, 2 niños, cómo iba a ser. Y sí que aprendí, y en ruso le pedí permiso para darle un beso. Qué bonito. Y me lo dio. Y luego estuvimos jugando con el pompero, con las pompas, y realmente fue de visita esa primera vez 1/4 de hora, pero me pareció, Jero, no sé, un momento que se congeló y un momento eterno. Y lo recuerdo cada día de mi vida, lo recuerdo. Casi que da fuerza, ¿verdad? Da fuerza, y en los momentos duros mucho más. Voy a cambiar de tercio porque yo veo un poquito de brillito que, bueno, es normal,
pero me gustaría que me hablaras de la asociación, porque además María es una mujer súper social, comprometida con, bueno, pues con toda aquella causa donde hace falta, y ella vinculada al mundo, al tercer sector y a todas las entidades sociales posibles, colaborando, haciendo 1000 proyectos. Y conoces muy de cerca la labor que tienen las asociaciones, pues, bueno, no solo en esta asociación tuya, sino en todas las otras que hay en la ciudad, que no son pocas. Pues ese amor por la diversidad y por lo social me lo dieron los colegios más desfavorecidos, como la llamamos, de la zona norte de Granada. ¿Sí? Sí, porque yo siempre digo, no, mi hijo es mi maestro, y al sufrir esa diferencia en la que te machacan constantemente, sobre todo en la escuela, pues decidí escribir un libro y luego un cuento, y a través de ese cuento que escribí lo empecé a trabajar en los colegios de manera, como siempre, totalmente altruista, y empecé a dar talleres de escritura creativa. Y empecé a trabajar con todo, y yo me di cuenta de la riqueza que había dentro del aula, con toda la diversidad que había, porque allí estaba que tenía algún tipo de discapacidad de diferencia, autismo, el que era rumano, el que era gitano, el que era moro, el que era amarillo, colorado, verde y de todos los colores. Y yo me daba cuenta que allí era un respeto, una riqueza, y que además los mejores profesores están en esos colegios, porque son los de verdad vocacionales y comprometidos con lo que hacen. Totalmente. Y mi riqueza yo iba a dar, y realmente lo que recibía. Ahora con lo del COVID lo paso muy mal, porque no puedo hacer esos talleres y echo en falta todo eso que te dan. En ese momento coincidió que yo estaba haciendo los talleres de escritura creativa, aprendiendo de estos maestros, de estos docentes y de la diversidad de la clase, en la que se hace el lanzamiento de mi libro Mariposa en el corazón, con otras 4 autoras. Y Daniela Fegeman, la directora de cine, saca la película La adopción, la estrena. Coincidimos, hacemos una mesa redonda aquí en Granada, nos conocemos y empezamos a trabajar juntas, guionizando pues la segunda parte de esa película. Tenemos un problema porque una de las autoras no quiere darnos los permisos para que podamos hacer esa película, y entonces todo el trabajo pues se queda paralizado, y ahí sí, en stand-by. Y empezamos, digo yo, bueno, pues ¿por qué no guionizamos una serie, una peli sobre diversidad? Y me dice Daniela, ay, me parece una idea maravillosa. Digo, me dice, pero yo de diversidad entiendo hasta donde entiendo. Digo, pues no te preocupes, porque yo estoy en los colegios, estoy viendo toda la diversidad todo que existe. Esto, y entonces me meto de lleno en un proceso de investigación. Y entonces cojo y voy al poblado rumano a ver cómo viven, qué hacen, de la mano de maestros de esos colegios, que son los que realmente te enseñan esa diversidad. Empiezo a ver cómo vive una familia con un hijo con trastorno del espectro autista, cómo vive una familia con un hijo, o cómo vive un chico que tiene síndrome de Down su día a día, los pisos compartidos. Yo descubrí realmente que era la transexualidad, no tenía ni idea y me creía la persona que más sabía del mundo de diversidad. No, el día que en el salón de mi casa yo entrevisté a la familia de la Asociación de Transexualidad, que me estuvieron hablando de su diversidad, y uno de los chavales que había allí me contó todo su proceso, cuando se fueron de casa, yo recuerdo que daba vuelta en el salón y decía, uno cree que sabe y no sabe. No sabe nada. Y cómo nos enriquece, cómo nos cambia el prisma de la vida, el conocer esas diferencias y el conocer esas otras realidades, y aprendemos a no juzgar. Y además que es que con el testimonio y con la gente que lo vive, que lo palpa, es como de verdad ayudamos a concienciarnos y descubrimos realidades. Exacto. ¿En qué estás metida ahora, María? Pues ahora mismo estoy metida en un tema que se llama Protocolo por tramo por adversidad temprana. Cuéntame. Que va directo a las escuelas, y además en todos sitios donde se está presentando, bueno, lo están recibiendo, dicen, esto nos viene como agua de mayo. ¿En qué consiste? Pues consiste precisamente en poner en valor esa mirada del maestro,
porque la mirada del maestro es la clave principal para detectar cuando un niño tiene una dificultad en el aprendizaje. Y lo que intentamos en ese momento, con este protocolo, es que entendamos el pasado que tiene el niño, para poder ayudarlo en el presente y no mermar su futuro. Es decir, cuando un niño nace prematuro, cuando un niño tiene problemas en el parto, cuando pues nace con síndrome de Down, con autismo, con adoptados, sufren un divorcio en la familia, tienen un TOC en casa, ese niño va creciendo conforme con su infancia con una serie de dificultades, que cuando llega a la escuela, si no sabemos entenderla y ponernos en su lugar, muchas veces tienen comportamientos que decimos, este niño es un vago, este niño es un irrespetuoso, este niño tiene TDAH, es hiperactivo, es tal, pero hay que ver por qué ese niño está haciendo todo eso. Las mochilas, que son muy importantes. Exacto. Entonces, si comprendemos ese pasado, esas circunstancias, podremos ayudar a ese niño. Y de eso se trata el protocolo Tramo por adversidad temprana. Que sepamos detectarlo y bueno, pues damos una serie de test y de instrucciones para que sea el maestro el que diagnostica al niño y se ponga en contacto o se ponga a trabajar con los orientadores y con todos los profesionales que pueden ayudar a ese niño y a esa familia, porque muchas veces la escuela se convierte en la principal fuente de estrés para la familia, que sufrimos algún tipo de diferencia o de diversidad, porque es donde más difícil lo pone. ¿Y cómo está haciendo la aceptación? Me decías que vamos, que en cualquier colegio que vais la aceptación es maravillosa, ¿no? Los colegios la están aceptando muy bien, la mayoría de los maestros también, y otros te dicen que bueno, que esto es como darle a un cocinero, decirle a un cocinero cómo tienes que cocinar. Entonces por eso digo que es como todo. Es complicado. Es la suerte del maestro que te toque. O sea, por parte de la institución bien y a veces los maestros un poquito más complicado. Sí, ahora que las instituciones apoyan lo que da foto. Ah. Está mucho más bonito la foto que vende a lo que, bueno, pues no vende, y ahí entramos en el dilema en el que yo a veces pues tengo una lucha que muchas veces me doy de bruces, pero que... ¿Y dónde saca fuerza, María? Pues saco fuerza de haberlo pasado muy mal en la escuela con mi hijo, el ser la presidenta de una asociación de familias adoptivas en las que cada semana hablas con ellos y te confían sus problemas y dices, esta injusticia no puede seguir, y en ver de primera mano el sufrimiento de esos niños que son maravillosos y que con un estímulo positivo se puede conseguir mucho más que castigándolos, que constantemente amonestándolos, que escribiéndole en la agenda lo mal que lo hacen. Ay, la asertividad, que es tan importante siempre, saber decir las cosas. Exactamente. María, es que esto da para una segunda, tercera y cuarta parte, pero es que a Pues veces hay que el tiempo cortar. se nos va, pero que yo estoy encantado de hablar contigo, que muchas gracias por venir, por contando tu experiencia, por lo que hacéis en ¿cómo se llama? Que no lo quiero Adopción decir, punto de encuentro. Punto de encuentro, ya saben, Adopción Punto de Encuentro. Que gracias por estar en Granada TV y por ayudar a tanta gente. Gracias a vosotros por dar voz y visibilidad a estos testimonios aquí en Granada. Prometo volver a hablar contigo porque hay muchas más cosas de las que tenemos que hablar. Sí que la hay. Nosotros continuamos aquí en Granada TV.